Miriam Hernández habría engañado por 2 años a su marido con un compañero de curso de la adolescencia. Lo que vas a escuchar a continuación no es una especulación, no es un chisme de pasillo. Es la voz de un hombre que, tras décadas de silencio, ha decidido hablar, y lo que dice, estremece. Miriam Hernández, la voz romántica más poderosa de América Latina, la mujer que nos hizo llorar con El hombre que yo amo, la artista que parecía tenerlo todo, hoy se ve envuelta en una de las revelaciones más crudas de su vida personal. Su ex esposo, el mismo que estuvo a su lado por más de 30 años, el mismo que la acompañó en cada gira, en cada éxito, ha roto el silencio y lanza una acusación que sacude a sus fans y a la industria entera. Dice que Miriam le fue infiel, que lo traicionó con otro hombre. Y no solo eso, afirma tener pruebas, recuerdos, mensajes, gestos que confirman sus palabras. Es posible que detrás de esa voz dulce y ese rostro sereno se escondiera una historia de secretos, traiciones y dolor. ¿O estamos siendo testigos de una estrategia más para desviar la atención de su propia infidelidad con una mujer que, incluso, se habría mandado a operar para parecerse a la mismísima Miriam? Hoy, en Secretos de Historias te vamos a contar los 5 capítulos ocultos de esta historia. No lo que dicen las portadas, sino lo que realmente pasó dentro de esa relación. Prepárate, porque lo que viene no es para corazones débiles. Durante años todos pensamos que Miriam Hernández vivía el cuento de hadas perfecto. En cada entrevista, en cada aparición pública, se mostraba sonriente, segura, amada. Su esposo, siempre a su lado, parecía ser ese compañero incondicional que muchos soñaban tener. A su alrededor, la gente hablaba de la pareja ideal. Eran más de 3 décadas juntos. 35 años construyendo una familia, una carrera, una vida en común. ¿Cómo imaginar que tras ese telón de amor y éxito se escondía una historia de traición, secretos y dolor? Miriam jamás dio señales de incomodidad. Incluso cuando algunos rumores comenzaron a circular, esos pequeños susurros que se cuelan entre las bambalinas de los conciertos y los pasillos de los aeropuertos, ella siempre defendía a su esposo. Decía que era su amigo, su apoyo, su refugio. Nadie sospechaba nada, y si alguien lo hacía, rápidamente lo descartaba. Ellos se aman, han pasado toda la vida juntos, imposible que algo ande mal. Pero lo cierto es que, como en muchas relaciones largas, los silencios comienzan a pesar más que las palabras. Miriam, volcada en su carrera con giras, conciertos y compromisos constantes, comenzó a perderse entre aviones y escenarios. Y él, su esposo, se volvió más silencioso, más ausente, pero siempre presente físicamente, como si no pasara nada. Nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo detrás de esa sonrisa tan bien entrenada para las cámaras. Y es que muchas veces los matrimonios que parecen más sólidos son los que más sufren en silencio. Porque hay una imagen que cuidar, un prestigio que mantener, un público que no perdona. ¿Cómo salir a decir que algo está mal cuando todos te envidian? ¿Cómo admitir que tu mundo perfecto está por derrumbarse? Pero lo más fuerte no es eso. Lo más fuerte es descubrir que la infidelidad no fue un simple desliz. No, fue algo que se fue gestando lentamente, entre personas cercanas, entre círculos íntimos. Dicen, y esto lo afirman varias fuentes, que la tercera en discordia no era una desconocida. Era una fan, una admiradora de Miriam, de esas que se ganan la confianza, que viajan con el equipo, que se vuelven parte de la familia. Y esa mujer, que aparentaba admiración, se fue metiendo poco a poco en la vida del esposo. Coincidencia, frialdad, premeditación. Mientras Miriam cantaba, Huele a peligro, en los escenarios, el verdadero peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Y tal vez, ella lo sentía, pero prefería callar, mirar hacia otro lado, proteger la imagen que con tanto esfuerzo había construido. ¿Quién no lo haría después de 35 años de lucha juntos? Pero un matrimonio no sobrevive solo con amor. También necesita respeto, lealtad y sobre todo, verdad. Y esa verdad, la que tanto se escondió, hoy sale a la luz como una bomba que lo destruye todo.
Porque el ex esposo no se quedó callado. Porque ahora es él quien lanza la primera piedra y acusa. Porque ahora es él quien dice, yo también fui traicionado. Y así, el castillo de cristal que era su matrimonio comienza a agrietarse. Ya no hay marcha atrás. El matrimonio perfecto que todos envidiaban, hoy es solo un recuerdo de lo que pudo haber sido y no fue. Una historia de amor que se convirtió en una guerra silenciosa, en un intercambio de culpas, en una verdad que duele. Y esto es solo el comienzo. Cuando una relación se quiebra, siempre hay dos versiones. Dos lados de una historia que se tiran la culpa, que se cruzan con heridas abiertas y recuerdos manipulados. En el caso de Miriam Hernández y su esposo, la gran incógnita es quién traicionó primero. ¿Fue él, seducido por la cercanía de una fan disfrazada de amiga? ¿O fue ella, cansada del abandono emocional, buscando refugio en otro corazón? Él dice que se sintió solo, que la fama la absorbió, que ella ya no era la misma mujer de antes, que se volvió distante, fría, ocupada, que lo dejó de ver como hombre. Según su versión, Miriam dejó de tocarlo, de mirarlo como antes, de buscarlo. Que empezó a sospechar cuando ella viajaba más de lo normal, cuando se quedaba hasta tarde en los estudios de grabación, cuando ya no respondía los mensajes con la misma calidez. Dicen que una noche, mientras ella estaba en una gira internacional, él revisó su computadora. Lo que encontró lo dejó helado: mensajes, conversaciones largas, palabras dulces, confesiones, y lo peor, un nombre que él reconocía. Un nombre que venía apareciendo desde hace tiempo. Un hombre con el que Miriam tenía reuniones de trabajo. Un productor, alguien que supuestamente la apoyaba en su carrera. Según él, ahí empezó su dolor, su resentimiento, su propia necesidad de compensar. Pero ¿qué dice Miriam? O mejor dicho, ¿qué ha dejado entrever con su silencio elegante? Porque ella no ha salido a hablar, no ha gritado, no ha acusado, pero sus canciones lo dicen todo. Su mirada ha cambiado. En sus más recientes presentaciones hay una tristeza distinta. Un aire de decepción profunda. Como si cada nota que canta fuera una herida más. Los más cercanos a ella aseguran que fue él quien comenzó la traición. Que esa fan, la misma que durante años se hizo llamar su amiga, comenzó a acercarse demasiado. Que la acompañaba en los viajes, que ayudaba en la organización de los conciertos, que se sentaba en la misma mesa familiar. Y que mientras Miriam confiaba en ella, su esposo comenzó a pagarle las cirugías. Sí, así como lo oyes. Le pagaba procedimientos para que se pareciera a Miriam. Para tener en casa un reflejo joven de la mujer que estaba perdiendo. ¿Qué tan retorcido puede ser todo? ¿Qué tan enfermo es enamorarte de alguien que intenta imitar a tu esposa? Las señales estaban ahí, pero nadie quería verlas. Ella, por amor o por miedo, lo ignoró. Él, por resentimiento o por venganza, cruzó la línea. Y esa fan, que decía admirarla, fue la primera en clavar la puñalada más profunda. Y entonces, ¿quién fue el verdadero traidor? ¿El que cayó primero o el que se vengó después? Algunos dicen que en una relación tan larga no hay blanco ni negro. Que ambos fallaron, que él se sintió abandonado emocionalmente y buscó lo que creía que ya no tenía. Que ella, agotada por los desplantes, encontró consuelo en otro hombro. Pero lo cierto es que nadie merece una traición, mucho menos de alguien tan cercano, tan íntimo, tan parte del círculo de confianza. Lo más doloroso de todo es que no estamos hablando solo de infidelidad, estamos hablando de una cadena de decepciones. De secretos que se fueron acumulando. De silencios que gritaron más que las palabras. Una noche, según fuentes cercanas, hubo una discusión fuerte. Una de esas que rompen todo. Él la enfrentó, le dijo que ya sabía todo, que no era tonto, que había leído los mensajes, que lo había perdido. Ella, en shock, no dijo nada al principio, pero luego lo acusó a él. Le mostró fotos, comprobantes, le dijo que sabía lo de la otra mujer, que sabía que la había estado viendo, que sabía incluso dónde vivía, que sabía que le pagaba las cirugías. Ese fue el punto sin retorno.
No era solo una traición. Era una guerra abierta, con pruebas, con gritos, con lágrimas. 2 personas rotas, 2 almas heridas, 2 versiones de una verdad que jamás coincidirán. Y así, el matrimonio de 35 años comenzó a resquebrajarse por dentro. Lo que parecía sólido se convirtió en ruinas. Lo que parecía amor eterno terminó siendo una historia amarga que nadie imaginó. Y lo peor estaba aún por venir. Hay momentos en la vida en los que el tiempo se detiene. Momentos donde la verdad pesa tanto que hasta el aire se vuelve espeso. Ese día fue uno de ellos. La casa que alguna vez fue un hogar feliz, repleta de música y sonrisas, se convirtió en un campo de guerra silenciosa, donde cada mirada era una bala y cada palabra, una puñalada. Él no pudo más. Guardó pruebas durante semanas. Mensajes impresos, capturas de pantalla, testimonios. Estaba seguro de lo que sabía. El nombre del productor aparecía una y otra vez. Conversaciones fuera de horario. Reuniones que no estaban en la agenda. Citas en hoteles. Todo cuadraba. Y aunque el corazón le pedía no creerlo, la razón lo empujó a enfrentarla. Miriam llegó a casa después de una larga sesión en el estudio. Estaba cansada, maquillada como si hubiera salido de un concierto. Apenas entró, lo notó raro. Él no se levantó del sofá, no la saludó como de costumbre. Solo la miró, fijo, con una mezcla de rabia, tristeza y decepción. Ella se detuvo en seco. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando su bolso sobre la mesa. Él se levantó despacio, caminó hacia el escritorio y sacó una carpeta. Sin decir nada, la puso sobre la mesa. Ella abrió el primer papel. Su rostro cambió, su pulso se aceleró. En sus manos estaban los mensajes. Conversaciones privadas con ese productor. Conversaciones que no eran del todo inocentes. ¿Qué es esto?, balbuceó. Eso quiero que me digas tú, respondió él, con la voz temblorosa pero firme. ¿Qué pasa entre ustedes? Ella tomó aire. El silencio fue eterno. Luego, negó con la cabeza. No hay nada. Son mensajes de trabajo. No estás entendiendo el contexto. Él golpeó la mesa con fuerza. No me mientas, Miriam. No soy estúpido. Léelos bien. Mira las horas. Mira cómo te habla. Mira cómo le respondes. Tú le decías que lo extrañabas. Era un juego, algo sin importancia. Estás exagerando. Ella intentó mantener la compostura, pero sabía que ya no podía retroceder. Él tenía las pruebas. Él sabía, pero aún así, lo negó todo. Hasta el final. Y los hoteles. También fueron juegos. Y las llamadas a medianoche. No hubo hoteles. Eso no es verdad. Tengo los registros, Miriam. No me hagas sentir más imbécil de lo que ya me siento. El ambiente se volvió irrespirable. Él se quebró, no solo por lo que había descubierto, sino porque esperaba que ella, al menos, lo admitiera. Que fuera honesta, que dijera la verdad aunque doliera. Pero no, ella lo negó todo. ¿Y tú?, dijo de pronto ella, volteando la situación. ¿Y lo de la otra mujer? La fan. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no sé que le pagaste las operaciones? ¿Crees que no supe nunca que la llevabas a los viajes donde decías ir solo? Él se congeló. No cambies el tema. No lo estoy cambiando. Solo estoy diciendo que si vamos a hablar de traiciones, hablemos de las dos. Porque tú empezaste esto, no yo. Ahí estaba. El punto muerto. La guerra declarada. El matrimonio que todos envidiaban había colapsado. Los gritos subieron de tono. Las verdades se mezclaban con los reproches. Cada uno acusaba al otro. Cada uno sentía que tenía la razón. Pero lo peor era esa sensación de decepción absoluta. Esa certeza de que nada volvería a ser como antes. Él salió de la casa esa noche. No volvió en varios días. Dicen que se fue a casa de un amigo. Dicen que lloró como nunca. Que no podía entender en qué momento todo se rompió. Que amaba a Miriam pero ya no confiaba en ella. Ella se quedó sola, en su habitación con los mismos premios colgados en la pared, con los mismos discos, pero con el alma vacía. Sabía que todo había cambiado.
Y aunque por fuera lo negaba todo, por dentro sentía que se había cruzado una línea. Tal vez emocional, tal vez física, pero la cruzó. A veces, cuando una relación se rompe, no es por una sola infidelidad. Es por 1000 pequeñas cosas no dichas, por ausencias prolongadas, por heridas mal curadas. Este no era solo un caso de quien engañó primero. Era una historia de amor desgastado. Una historia de 2 personas que se dejaron de ver, que se perdieron entre la fama, los egos y las inseguridades. Lo más triste fue cómo terminó ese día. Sin perdón, sin comprensión, solo con una frase de ella. Si esto va a terminar, que sea con la verdad, aunque no la aceptes. Y él, sin mirar atrás, solo respondió: tú ya elegiste, y se fue. Ese día marcó el inicio del fin. Un capítulo oscuro en la vida de una estrella que siempre cantó al amor, pero que ahora empezaba a vivir el lado más cruel del desamor. Después de la confrontación inicial donde las acusaciones y negaciones volaron como dagas en una batalla emocional, él no pudo quedarse de brazos cruzados. La duda y el dolor lo consumían y necesitaba certezas. Fue entonces cuando decidió buscar pruebas concretas que confirmaran sus sospechas. Contrató a un investigador privado, alguien con experiencia en casos de infidelidad en el mundo del espectáculo. El profesional comenzó a seguir los movimientos de Miriam, a revisar sus comunicaciones y a indagar en su círculo más cercano. Lo que descubrió fue devastador. Fotografías de encuentros en hoteles, mensajes de texto con contenido romántico y citas en lugares discretos salieron a la luz. El nombre del productor con el que Miriam trabajaba constantemente aparecía en estos registros. Las pruebas eran irrefutables. Al mismo tiempo, él recibió información de una fuente inesperada, una amiga cercana de la familia que había notado comportamientos extraños en Miriam durante los últimos meses. Ella confirmó que la cantante pasaba mucho tiempo con el productor, incluso fuera del ámbito laboral. Con todas estas pruebas en mano, él decidió confrontarla nuevamente. Esta vez, no habría espacio para negaciones. Le mostró las fotografías, los mensajes y los testimonios. Miriam, al ver la evidencia, no pudo seguir negando la realidad. Entre lágrimas, admitió que había desarrollado sentimientos por el productor, pero insistió en que nunca tuvo la intención de herirlo. La revelación fue un golpe devastador. El matrimonio que había durado más de 3 décadas se desmoronaba ante sus ojos. Ambos se dieron cuenta de que la confianza se había roto de manera irreversible. En medio de este caos emocional surgieron más detalles perturbadores. Se descubrió que el productor también había estado involucrado en otras relaciones mientras trabajaba con Miriam, lo que añadía una capa más de traición a la situación. La noticia de la infidelidad y las pruebas que la respaldaban se filtraron a los medios, causando un escándalo en el mundo del espectáculo. Los fanáticos de Miriam se dividieron entre quienes la apoyaban y quienes se sentían decepcionados. La imagen pública de la cantante se vio seriamente afectada. A pesar del dolor y la humillación, él decidió mantener la dignidad y no hacer declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, la presión mediática y las constantes especulaciones lo llevaron a emitir un comunicado en el que expresaba su tristeza por la situación y pedía respeto por su privacidad. Miriam, por su parte, se retiró temporalmente de los escenarios y emitió un comunicado en el que asumía la responsabilidad de sus acciones y pedía perdón a su familia y seguidores. Afirmó que necesitaba tiempo para reflexionar y sanar. El escándalo tuvo repercusiones en la carrera de ambos. Él, que también era su manager, perdió varios contratos importantes y Miriam vio cómo sus ventas y popularidad disminuían. La pareja, que alguna vez fue vista como un ejemplo de amor y compromiso en la industria, ahora era el centro de un drama mediático. A medida que pasaba el tiempo, ambos intentaron reconstruir sus vidas por separado. Miriam regresó a la música con un álbum introspectivo que abordaba temas de perdón y redención, mientras que él se enfocó en proyectos personales y en sanar las heridas emocionales que la traición había dejado.
Aunque el dolor nunca desapareció por completo, ambos aprendieron valiosas lecciones sobre el amor, la confianza y las consecuencias de nuestras acciones. El capítulo de su matrimonio llegó a su fin, pero las cicatrices permanecieron como recordatorio de una historia que, aunque comenzó con amor, terminó en traición. Después de semanas de silencio, finalmente Miriam Hernández rompió su silencio de la manera más elegante y poderosa posible, hablando desde el corazón pero con la frente en alto. La noticia de su supuesto engaño, de las acusaciones por parte de su exesposo, de la traición de una mujer cercana, todo eso podría haber destruido a cualquiera. Pero a ella no. En una entrevista íntima, sin cámaras de lujo ni luces llamativas, Miriam se sentó frente a una periodista amiga de muchos años y habló. Sin lágrimas falsas, sin dramatismo exagerado. Solo habló con la verdad que duele, pero también libera. Me partieron el alma, dijo. No porque me dejaran, no por la traición. Me partieron el alma porque fueron años construyendo una vida juntos. 35 años. Una vida. ¿Y para qué? Para que al final me dijeran que fui yo la que falló. Contó que muchas veces tuvo sospechas, que sentía frialdad en su casa, en la cama, en los abrazos. Pero como muchas mujeres prefirió callar, seguir, aguantar. Yo pensaba que todo era una etapa, confesó. Pero lo que era una etapa, era una mentira larga, tejida con paciencia. Miriam confirmó lo que muchos ya comentaban en redes, que la otra mujer era alguien muy cercana. Una fan, una asistente, una sombra que siempre estaba ahí. No sé en qué momento la confianza se convirtió en traición. Me pregunto todos los días qué hice mal. Pero ya no me culpo. Sobre la acusación de infidelidad en su contra, fue firme. Jamás le fui infiel, jamás miré a otro hombre mientras estuve con él. Y ¿sabes qué? Ni siquiera por respeto a él. Fue por mí, porque yo no soy así. Porque me enseñaron a ser leal, a amar con entrega. El dolor era evidente, pero su determinación aún más. No me rompieron, repitió. Me partieron el alma, sí. Me hicieron llorar, me hicieron dudar, me hicieron sentir menos. Pero sigo aquí, y voy a seguir cantando. Porque mi voz es lo único que no me pudieron quitar. La entrevista se volvió viral. Millones de personas la compartieron, la comentaron, la lloraron. Porque en esas palabras muchas mujeres vieron reflejada su propia historia. Miriam no solo hablaba por ella, hablaba por todas las que han sido traicionadas, señaladas y humilladas. Al cierre de la entrevista, se dirigió a sus fans con un mensaje que quedará grabado en la memoria de todos: gracias por no soltarme. Gracias por recordarme quién soy. A veces uno necesita perderlo todo para reencontrarse. Y yo, aunque rota, me estoy volviendo a armar. Más fuerte, más mujer. Y así termina este capítulo de una historia que ha tocado el corazón de miles. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en los zapatos de Miriam Hernández? ¿Perdonarías? ¿Te quedarías callada? Queremos saber tu opinión. Si este vídeo te conmovió, no olvides darle like, comentar tu sentir, compartirlo con tus amigas y sobre todo suscribirte a nuestro canal Secretos de Historias. Porque aquí siempre contamos lo que nadie se atreve a decir. Gracias por estar con nosotros y hasta el próximo vídeo.